Bienvenidos nuevamente a esta semana de trabajo. Empezamos con el segundo módulo de la mediación escolar. Este módulo se denomina Descubriendo Mediadores. En este módulo tendremos como objetivo la construcción del perfil del mediador escolar, reconocer la reparación como un elemento sustancial de la justicia restaurativa y también identificar pues algunos aspectos para tener en cuenta cuando vamos a formular pactos de convivencia efectivos. Entonces, vamos a dar inicio a esta nueva semana. Les agradezco mucho por su asistencia y vamos a comenzar. Vamos a dar inicio a la primera actividad. Quiero que por favor se concentren exclusivamente en mi voz, cierren sus ojos y van a tener en cuenta todo lo que ustedes sienten mientras voy a hacerles una lectura. Importante que perciban todas sus sensaciones, sus emociones y al final den a conocer a través de la plataforma todo lo que sintieron mientras yo hacía la lectura. Entonces, por favor, cierren sus ojos. El cuento se llama Los 6 sabios ciegos y el elefante. En una ocasión había 6 ancianos sabios que no gozaban del don de la vista, siendo ciegos y empleando el sentido del tacto para experimentar y conocer las diferentes realidades, seres y objetos del mundo. Ninguno de estos sabios había visto jamás un elefante, y tras conocer que su rey disponía de uno, le solicitaron con humildad poder conocerlo. El monarca decidió concederles su petición y los llevó ante el paquidermo, permitiendo que los ancianos se acercaran y lo tocaran. Los sabios se aproximaron al animal y uno por uno tocaron al elefante con el fin de saber cómo era dicho ser. El primero le tocó un colmillo y consideró que el elefante era liso y agudo cual lanza. El segundo sabio se aproximó y tocó la cola del elefante, respondiendo que en realidad era más bien como una cuerda. El tercero entraría en contacto con la trompa, refiriendo que el animal se parecía más a una serpiente. El cuarto indicaría que los demás debían estar errando, ya que tras tocar la rodilla del elefante llegó a la conclusión de que se trataba de algo semejante a un árbol. El quinto lo desmintió al tocar la oreja del ser, valorando que se parecía a un abanico. Por último, el sexto sabio llegó a la conclusión de que en realidad el elefante era como una fuerte pared rugosa al haber tocado su lomo. Tras haber llegado a distintas conclusiones, los sabios empezaron a discutir respecto a quién poseía la verdad. Dado que todos defendían sus posiciones con ahínco, recurrieron a la ayuda de un séptimo sabio, el cual podía ver. Este les hizo ver que en realidad todos ellos tenían parte de la razón, dado que habían estado describiendo una única parte del conjunto del animal, a la vez que aún sin equivocarse, ninguno de ellos había podido conocerlo en su totalidad. Pueden abrir sus ojos. Ahora piensen en lo que sintieron, en las emociones que pudieron despertarse mientras hacía la lectura. Este es un cuento que nos habla de la necesidad de tener en cuenta el punto de vista de los demás. Debemos valorar las opiniones, las creencias o conocimientos de otras personas. Estos conocimientos, precisamente se trataba de 6 sabios, pueden ser válidos y verdaderos de acuerdo a la posición o al lugar o a la sensación que tenía cada uno
en este caso del elefante. Ninguno de ellos estaba equivocado, porque cada uno tocó una parte distinta del animal y de acuerdo a lo que sentían a través de sus manos, ellos describían cómo era el elefante. ¿Sí? ¿Por qué hacemos este ejercicio? ¿Por qué hacemos esta actividad? Cuando vamos a hacer el reconocimiento de los mediadores, debemos identificar unas habilidades, ¿sí? El mediador es un gestor que procura la transformación en la institución educativa, ¿sí? Entonces, enseguida, una vez ustedes hayan intronizado en la lectura que les acabo de hacer y descrito sus sensaciones y sus emociones, vamos a ver otro video en donde nos muestran qué habilidades debe tener el mediador escolar. Bien, vamos entonces a conocer la definición que ha dado el Gobierno Nacional en asocio con la USAID respecto del mediador escolar. El mediador escolar es un gestor de paz para la transformación de la escuela. Se encarga de atender los conflictos a través de espacios de aprendizaje y crecimiento personal y grupal de los miembros de la comunidad educativa. El mediador escolar es un líder voluntario y comprometido con la convivencia escolar, teniendo en cuenta los principios de respeto, diálogo y concertación. Usando la mediación escolar, se convierte en facilitador en la resolución de conflictos entre estudiantes, promoviendo la construcción de acuerdos y la transformación de las relaciones. Los mediadores escolares, recuerden, son aquellas personas que son capaces de ver en un conflicto una oportunidad para el fomento del diálogo, de la paz y de la cultura de la no violencia. Teniendo como base este concepto, los invito a ver el siguiente video y vamos a determinar, de acuerdo a lo que ustedes consideren, también hay unas lecturas de apoyo, cuáles son las habilidades que debe tener el mediador, ¿sí? Cuáles deben ser sus características especiales, cómo debe ser su personalidad, cómo debe actuar frente a los estudiantes, ¿sí? La mediación no es solamente un proceso técnico, es también social y ético, puesto que requiere de predisposición del docente. Esta predisposición puede ser cognitiva, que está relacionada con los prejuicios que tienen las personas, ¿sí? Esto es la percepción que se tiene frente a determinados hechos, a determinadas circunstancias, ¿sí? Y estos prejuicios se generan por diferentes circunstancias culturales, familiares, educativas también, ¿sí? La predisposición emocional tiene que ver, como su nombre lo indica, precisamente por las emociones, ¿sí? Las emociones propias, es decir, lo que la misma persona siente al respecto de algo, y también la percepción de las emociones de los demás, o sea, cómo actúan los demás frente a una determinada situación, cómo demuestran esas emociones frente a los hechos que se están presentando, ¿sí? Esto es una reacción sensitiva, ¿sí? Está relacionada con las sensaciones, ¿sí? Por eso en la actividad de la lectura del cuento que les hice, les pedí que por favor identificaran lo que estaban sintiendo mientras yo iba haciendo la lectura, ¿sí? Y la predisposición actitudinal está relacionada con la forma de ser de las personas, con el comportamiento.
¿sí? Esto también pues está relacionado, como les dije, eh, con la parte cognitiva porque uno, digamos, trae muchas actitudes y muchas formas de actuar y formas de percibir las cosas porque han sido aprendidas o porque eh, ha vivido un hecho, digamos, parecido al que se puede estar presentando y reacciona de la misma manera como reaccionó antes, eh, o, digamos, puede reaccionar eh, protegiéndose frente a una situación, puede reaccionar de acuerdo a la sensación, ¿sí? Entonces, vamos a ver el video y vamos a definir, si ustedes van a definir cuáles son las habilidades que debe tener el mediador. Quiero agregar un poco más respecto a las emociones, ¿sí? Las emociones tienen unos elementos que son fisiológicos, neurofisiológicos, tiene también un elemento cognitivo y tiene también un elemento conductual, ¿sí? Miren que todo está relacionado, ¿no? Entonces, los neurofisiológicos son, por ejemplo, cuando sienten miedo, ¿sí? Frente a algún hecho. Entonces, por ejemplo, a los fenómenos naturales. Entonces, eh, si una persona está en un lugar abierto y hay tempestad, entonces reacciona de una manera. O, por ejemplo, también lo que le produzca felicidad, ¿sí? Entonces, si le gusta, por ejemplo, la música o bailar, entonces reacciona de acuerdo a esa sensación. Eh, También la parte conductual está relacionada con los factores socioculturales, ¿sí? Y educativos, les decía antes, entonces hay cosas que son aprendidas, hay cosas que dentro de una cultura están permitidas, dentro de otra no. Entonces, eh, de acuerdo a eso, pues se presentan los comportamientos de las personas. Y también están el elemento cognitivo, que como les decía hace un momento, es una vivencia sensitiva frente a algo, ¿sí? Una vivencia afectiva frente a alguna circunstancia. Entonces, bueno, aclarado esto, los invito a ver el video y enseguida ustedes, una vez visto el video y hechas las lecturas que les comparto, las lecturas de apoyo, entonces van a hacer una actividad conceptual. Entonces, en la plataforma van a subir, por favor, eh, las respuestas que se dan frente a estas dos preguntas. ¿Cuáles considera que son las habilidades que debe desarrollar el mediador? ¿Qué se puede hacer para disminuir los conflictos violentos? Nos vemos pronto. Muchas gracias.